El sol de finales de otoño doraba los antiguos tejados de Cracovia, tiñendo de tonos cobrizos los adoquines de la plaza central. La brisa del río Vístula era fresca pero soportable, lo suficientemente fresca como para mantener las manos en los bolsillos, pero aún así se podía oler el agua mezclada con las castañas asadas que salían de los puestos. Por el puente de madera que cruzaba el río pasaban turistas, estudiantes, vendedores, y entre ellos, un niño delgado de 12 años, con un abrigo azul marino de segunda mano y una mochila cosida por su abuela. Su nombre era Filip Kowalski. Ese día, caminaba más lento de lo habitual. Sus zapatillas desgastadas parecían pesar más a cada paso. Y no era por cansancio. Era por lo que llevaba en el pecho. La noche anterior había oído algo detrás de la puerta de la cocina que no debía. ¿Despedido, Jarek? La voz de la madre temblaba. Sí. 17 años en la empresa, y me echaron como si nada. Recortes. Dijeron que era una reestructuración. Pero sé que, ese nuevo director, nunca me tuvo en buena estima. Filip apoyó la frente contra la madera de la puerta. Tragó saliva con dificultad. Su padre, Jarek, era el hombre más honesto que conocía. Trabajaba como mecánico industrial en Witkowski Holdings, una empresa de ingeniería pesada. No entendía todos los detalles, pero sabía que sin ese trabajo, no habría dinero para el alquiler, ni para la calefacción, ni para la leche de la mañana. Y también sabía que su padre nunca permitiría que su dolor se manifestara. A la mañana siguiente, Filip salió temprano de casa, aunque no estaba en la escuela. Dijo que iba a dar un paseo. Su madre no lo detuvo. Sabía que, cuando su hijo necesitaba pensar, lo acompañaba a donde su corazón le dictaba. Fue directo al río. Le gustaba ver el agua fluir. Lo tranquilizaba. La corriente no paraba, no se quejaba, simplemente seguía. Y pensó que quizá eso era lo que hacía también su padre, tragarlo todo y seguir adelante. Mientras observaba las gaviotas volar por el cielo sobre el puente, algo lo sacó de sus pensamientos. Un grito. Vino del lado opuesto del banco. Él miró con atención. Y vio a un hombre de traje, con parte de la camisa ya afuera, desesperado, resbalarse del borde y caer directo al río. Un segundo. 2. 3. El hombre sumergido. La gente empezó a gritar y a correr. Pero nadie se acercaba al agua. El frío era cortante. El Vístula en ese momento era traicionero, helado como una cuchilla. Nadie se atrevía. Pero Filip no pensó. Dejó su mochila en el suelo, se quitó el abrigo y saltó. El agua lo engulló como un puñetazo en el estómago. Todo su cuerpo se estremeció. Pero sus ojos buscaban con urgencia y sus brazos nadaban con fuerza. Unos metros más adelante, vio una mano débil golpeando la superficie. Filip se acercó al hombre y lo agarró del cuello. «Abrázame», gritó, aunque sabía que quizá el hombre ni siquiera lo oiría. El cuerpo pesaba mucho. Y el miedo del niño casi lo paralizó. Pero había algo más fuerte, la certeza de que tenía que salvar esa vida. Con dificultad, nadó hasta una zona donde la orilla estaba más baja. Unos hombres se acercaron y lo sacaron. Filip cayó de rodillas, tosiendo y temblando. Tenía la piel roja. Tenía los dedos entumecidos. El hombre que estaba a su lado, tendido en el suelo, tosía aún más. Detuvieron una ambulancia. Los envolvieron en mantas. Alguien filmó desde lejos. Otro dijo. Ese chico, saltó sin pensar. Le salvó la vida al hombre, ¿lo viste? Filip no dijo nada. Solo temblaba. Y miró fijamente al hombre a su lado. Un rostro que nunca había visto. O al menos, creía no haberlo visto. En el hospital, después de recibir un cambio de emergencia de ropa seca y un chocolate caliente de una amable enfermera, Filip se preparó para irse. Antes de poder irse, el médico regresó con una petición. El hombre que salvaste quiere verte. Solo un momento. Filip dudó, pero asintió. Lo llevaron a una habitación de paredes pálidas y olor a desinfectante. El hombre estaba sentado en la cama, con una vía intravenosa en el brazo, aún pálido. Al ver al niño, esbozó una sonrisa temblorosa. Tú, me sacaste del agua. Me salvaste. Filip meneó la cabeza tímidamente. No podía dejar que te ahogaras. El hombre extendió la mano. Mi nombre es Radoslav Witkowski. Filip se quedó congelado. Era un nombre que conocía. Witkowski Holdings. El nombre de la empresa del padre. La carta de renuncia de Jarek Kowalski. El hombre que acababa de salvar. Era el mismo hombre que había tomado el trabajo de su padre. Filip se quedó allí,
con los dedos húmedos por el tibio vaso de plástico. El sonido del monitor cardíaco de la habitación parecía aumentar con cada segundo, latiendo al unísono con su pecho. Radoslav Vitkovsky. No podía ser coincidencia. Era un nombre demasiado familiar, demasiado poderoso, demasiado presente en las conversaciones susurradas de su hogar. Era el mismo nombre que aparecía en el sobre blanco que su padre había arrojado sobre la mesa días antes, diciendo con voz grave: firmado por el propio presidente. Ahora ese nombre tenía rostro. Y ese rostro, pálido, humano, confundido, era el del hombre que había sacado del río por el cuello. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó Vitkovsky, notando el extraño silencio. Philippe asintió lentamente. Quería huir. Pero no lo hizo. ¿Cómo te llamas? Felipe. Philippe, repitió el empresario con cuidado. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Te lanzaste al Vístula a finales de octubre. Hace un frío terrible ahí dentro. Pero me salvaste. Philippe bajó la mirada. Le temblaba la mandíbula, pero ya no era por el frío. Era por las ganas de gritar. Pero no lo hizo. Él solo dijo: mi padre trabajaba para ti. Vitkovsky levantó las cejas. ¿En serio? ¿En qué sector? Taller de mantenimiento industrial. Jarek Kowalski. Hubo un segundo de silencio. Un parpadeo lento del hombre en la cama. Y entonces la verdad cayó como una piedra en el estómago. Kowalski, repitió, bajando la voz. Lo despediste la semana pasada. El empresario se incorporó. La sábana le cayó hasta la cintura. Por una vez, no fue el agua helada ni la impresión de ahogarse lo que lo hizo palidecer. Fue ver al hijo de uno de los hombres a los que había despedido con una rápida firma, de pie ante él. Philippe, yo no tenía ni idea. Yo tampoco, hasta ahora. De camino a casa, Philippe caminó lentamente por las calles mojadas, con el olor a humo de leña en el aire. Los puentes parecían más largos. Los edificios, más altos. Y la noche, más densa. Pasó por la panadería donde su madre compraba el pan de la mañana. La vendedora lo siguió con la mirada por el escaparate, pero él no se dio cuenta. Tenía la mente en otra parte. Tan pronto como llegó a casa, encontró a su padre en la cocina, tratando de abrir un frasco de conservas. ¿Dónde estabas, niño? Mamá estaba a punto de llamar a la policía. Philippe bajó la cabeza. Se quitó el abrigo lentamente. Salvé a un hombre en el río. Jarek se detuvo, todavía sosteniendo el vaso. ¿Qué quieres decir? ¿Qué historia es esta? Se cayó. Salté. Me sacaron después. Estoy bien. La madre corrió hacia él, palpando su rostro, sus manos, sus hombros. Todavía estás temblando. Dios mío, Philippe. Era el presidente de Vitkovsky Holdings, dijo, sin levantar la vista. Silencio. El tarro de conservas se le resbaló de la mano a papá y cayó en el fregadero sin romperse. ¿Qué? Su nombre es Radoslav Vitkovsky, el mismo de la carta, el mismo de tu renuncia. Los padres se miraron. El mundo pareció detenerse. Jarek se sentó. Tú, salvaste al hombre que me quitó el trabajo. Philippe asintió. No sabía quién era. Solo lo vi hundirse. Y salté. Esa noche, en la casa no hubo cena. No por falta de comida, sino porque nadie tenía hambre. Jarek estaba sentado mirando el televisor apagado, con las manos entrelazadas tras la cabeza. Julia, su madre, paseaba de un lado a otro con el paño de cocina en las manos. Y Philippe, en su habitación, dibujaba, la única forma que conocía de expresar sus sentimientos sin palabras. Dibujó un puente, un hombre cayendo, un niño saltando, y luego, una firma en una hoja blanca. Las lágrimas cayeron sobre el papel. La habitación del hospital de Radosla, el estado de Vitkovsky era sombrío, iluminado únicamente por el monitor. El equipo médico ya le había dado el alta al día siguiente. Pero no durmió. Tenía el teléfono en la mano, mirando el perfil de la empresa y revisando la lista de despidos recientes. Se detuvo en el nombre, Jarek Kowalski. Consultó su historial. Un empleado veterano. Sin advertencias. Excelente evaluación de desempeño. Padre de un hijo llamado Philippe. Un recorte debido a una reestructuración presupuestaria. Una cifra extra en una hoja de cálculo. Pero ahora, el número tenía rostro. Tenía nombre. Tenía valentía. Vitkovsky se acostó, sin dormir. Él, que había crecido creyendo que los negocios son los negocios,
Ahora estaba obsesionado por un gesto de humanidad que no podía ser capturado en gráficos. A la mañana siguiente, Jarek fue sorprendido por un visitante. Vitkovsky descendió, vestido con modestia y expresión reservada. Subió las escaleras del edificio sin hacer ruido. El propio Jarek quien abrió. Al ver el rostro de su antiguo jefe frente a él, palideció. «¿Qué quieres aquí?», preguntó con dureza. Vitkovsky se quitó lentamente la gorra. «Discúlpate. Y escúchame, si me lo permites. ¿Oyes? ¿Ahora? ¿Después de años sin saber mi nombre? Fue tu hijo quien me hizo querer saber». Philippe apareció en el pasillo. Sus miradas se cruzaron. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero algo sucedió allí. Algo que solo quienes salvaron, y fueron salvados, pueden entender. El silencio en el pasillo era denso como la niebla invernal. Radoslav Vitkovsky se mantuvo firme frente a la puerta abierta del pequeño apartamento. Su rostro, aunque marcado por la conmoción de los últimos días, ahora mostraba una seriedad poco común, no de arrogancia, sino de alguien que sabía que había cruzado una línea que ya no podía ignorar. Jarek Kowalski, con los brazos cruzados, se interponía entre el empresario y el interior de la casa. Tras él, Julia observaba desde la cocina, con la mirada fija en el visitante. Y más atrás, Philippe, sentado en el sofá con su libreta en el regazo, observaba la escena, presionando los dedos contra los bordes de las páginas. ¿Dijiste que viniste a escuchar? La voz de Jarek estaba ronca. Sí, respondió Vitkovsky. Y para disculparme. No seguiré. Sé que mi firma le quitó la palabra a tu familia. Jarek se rió secamente. ¿Qué sabes de mi piso, Vitkovsky? Nunca me has visto en la empresa. Nunca has bajado al taller. ¿Ahora quieres venir aquí a escucharme porque, por casualidad, tu salvador fue mi hijo? Vitkovsky permaneció inmóvil. Sí. Y sé que parece oportunista. Quizás lo sea. Pero no lo sabía. Y ahora que lo sé, no puedo seguir fingiendo. Jarek dio un paso adelante, con los ojos brillantes. ¿Quieres saber qué te llevaste con ese despido? Le quitaste la leche de la mañana. Le quitaste la calefacción en invierno. Le quitaste el uniforme nuevo a Philippe. Le quitaste la esperanza a un hombre que solo quería volver a casa cansado, pero honrado. Silencio. Vitkovsky bajó la mirada. Luego la levantó con firmeza. Quiero intentar reconciliarme. No solo contigo. Con todos. Tu hijo me devolvió a la humanidad, Jarek. Me sacó del río. Pero también me sacó del abismo en el que me había metido. Olvidé lo que era ver personas. Solo veía números. Aún solo ves números, susurró Jarek. Vitkovsky sacó un sobre de su bolsillo. Por eso no vine con un contrato. Ni con una oferta de trabajo. Vine con una invitación. Mañana tenemos una reunión con los directores de Vitkovsky Holdings. Quiero que vengas. No como empleado. Sino como vos. Vos. Quiero crear un consejo dentro de la empresa. Con gente de la planta. Gente que vive lo que firmamos desde arriba sin saberlo. Serás el primer invitado. Jarek dudó. Julia, al fondo, se llevó la mano a la boca. Philippe, sin comprenderlo todo, pero sintiendo el peso del momento, apretó su libreta contra el pecho. ¿Y eso borra el despido?, preguntó finalmente Jarek. No, dijo Vitkovsky. Pero quizá pueda evitar los siguientes. Esa noche fue larga. Jarek no durmió. Caminó por la casa, se acercó a la ventana y miró el río a lo lejos. Pensó en el agua, el frío, el salto que su hijo había dado sin darse cuenta. Y también pensó en el coraje para volver atrás, algo que él mismo nunca esperó ver en un hombre como Radoslav. A la mañana siguiente, se puso la única camisa arrugada que tenía. Se pasó la mano por el pelo, respiró hondo y besó a su hijo en la frente. Si papá cambia el mundo hoy es porque tú lo empezaste. Philippe sonrió. Dígales que diseño mejor de lo que contrato. Sala de juntas de Vitkovsky Holdings. Los directores estaban inquietos. Nunca habían visto a Radoslav llegar con alguien ajeno a la empresa, y mucho menos con un exempleado con un mono azul. Pero allí estaba Jarek Kowalski, firme, con la mirada de alguien que conocía esas máquinas mejor que cualquier hoja de cálculo. Vitkovsky abrió la reunión. A partir de hoy, esta empresa no solo será eficiente, será justa. Algunos directores fruncieron el ceño. Estamos creando el Comité de Voz de los Trabajadores. Toda decisión sobre recortes, reestructuración o evaluaciones de desempeño será revisada por representantes de los sectores de base. El señor Jarek Kowalski será el primer asesor invitado.
Con el debido respeto, señor, dijo un ejecutivo, es solo un mecánico. Lo era. Ahora es un puente. Entre nosotros y el suelo que pisamos. En los días siguientes, el impacto fue inmediato. Jarek empezó a recibir denuncias de empleados inéditos. Casos como el suyo. Historias sepultadas bajo capas de silencio. Con el apoyo de Radosla, organizó una serie de reuniones semanales. Propuso cambios de turno, mejoras en las vacaciones y, lo más importante, despidos más humanos. Pero para él, nada se compara con llegar a casa, quitarse los zapatos y ver a Philippe esperándolo con un té caliente y un nuevo dibujo. Una de ellas mostraba una escalera. Arriba, una corbata caída. Y en medio de la escalera, un niño tirando de la manga de un adulto. Soy yo quien te apoya, papá. Porque el mundo necesita recordar mirar hacia abajo. Vitkovsky, a su vez, también empezó a cambiar. Visitó departamentos. Saludó a personas que antes eran meras extensiones de los historiales clínicos. Creó un fondo interno para los hijos de empleados con dificultades. Y todos los viernes iba a almorzar al comedor con los trabajadores. Un día, cuando vio a Philippe en la cafetería con su padre, se acercó y le dijo: «Me salvaste 2 veces. Primero en el río. Luego, de la indiferencia». Philippe, sin ceremonia, lo abrazó. «Me salvaste a mí también. Salvaste a mi padre». La primavera siguiente, la Fundakja se crea Arseca, Fundación Río. Una colaboración entre Vitkovsky Holdings, escuelas públicas y comunidades locales. ¿El objetivo? Enseñar empatía, dignidad en el trabajo y el valor de cada ser humano. Philippe fue nombrado embajador simbólico. Durante el evento de lanzamiento, junto a su padre y Vitkovsky, subió al escenario y leyó una carta que él mismo había escrito. «Solo soy un niño. Pero he aprendido que a veces el mundo cambia cuando te entregas a alguien, incluso sin saber quién es. Porque salvar también es salvarte a ti mismo. Y la gente buena no pregunta antes de ayudar. Simplemente ayuda». Y en Cracovia, a orillas del Vístula, colocaron una sencilla placa de piedra cerca del puente donde todo comenzó. En ese momento, un niño se lanzó al río por un desconocido. Y desde entonces, el pueblo ha aprendido a respirar de otra manera. El invierno había dado paso a la primavera en Cracovia, y los vientos, antes gélidos, ahora soplaban con aroma a flores mojadas. Los árboles de la plaza del mercado florecían en colores pastel, y los niños corrían con suéteres ligeros. A orillas del Vístula, la placa de piedra con el nombre de Philippe empezó a atraer visitantes. Las parejas se detenían a tomarse fotos. Los profesores trajeron a clases enteras para contar la historia del niño que se lanzó al río. Pero lo más impresionante estaba aún por llegar. La Fundación Seca, que comenzó como una iniciativa local para dar voz a los invisibles, estaba creciendo. En menos de 6 meses, se multiplicaron las colaboraciones con escuelas, ONG y pequeñas empresas. El nombre de Jarek Kowalski empezó a mencionarse en las conferencias sobre derechos laborales. Y Philippe, con su forma dulce y tímida de hablar, se convirtió en un símbolo de empatía y coraje. «Es un milagro viviente», dijo una maestra de la escuela primaria local. Lo que él hizo, muchos adultos jamás lo harían. Lo que nadie sabía era que, tras sus tímidas sonrisas, Philippe aún albergaba un corazón asustado. No entendía bien por qué la gente lloraba al verlo, ni por qué los periodistas querían entrevistarlo. Para él, había sido simple: alguien necesitaba ayuda. Y él la ayudó. Una tarde de abril, sonó el teléfono de Jarek. Era del Ministerio de Ciudadanía de Polonia. «Hemos recibido una recomendación para que Philippe sea homenajeado en Varsovia en una ceremonia nacional al mérito cívico». Jarek, asombrado, pidió repetir. «Creemos que su gesto trasciende el caso particular. Representa valores que el país necesita recordar: compasión, coraje y acción». Julia lloró al enterarse. Philippe simplemente sonrió y dijo: «Pero ni siquiera me gusta hablar por el micrófono». «No hace falta. Con solo sonreírte me basta», respondió el padre. La semana siguiente, la casa se llenó de cartas, flores y regalos. Personas de otras ciudades enviaron dibujos, camisetas con sus nombres y muñecas hechas a mano con una versión en miniatura del abrigo azul marino que cosió su abuela. Pero era una carta sencilla, escrita a mano, que tocó la fibra más profunda. «Quería ser como tú. Pero una vez me dio miedo saltar. Mi tío murió. Gracias por mostrarme que aún podemos hacer lo correcto, incluso después de cometer errores. Paguel, 13 años». Philippe leyó la carta 3 veces. La dobló con cuidado y la guardó en su cuaderno de dibujo.
Junto a ella había una nueva imagen que había dibujado, un niño con alas, flotando sobre un río, tendiéndole la mano a un adulto que lloraba. Mientras tanto, no todos celebraron el ascenso de la fundación. Dentro de Vitkovsky Holdings, algunos directores cuestionaron la nueva dirección humanística de la empresa. Estamos gastando demasiado en estos proyectos sociales. Esto no nos trae beneficios inmediatos. Y este chico, ¿no es exagerado convertirlo en un emblema? Vitkovsky escuchó en silencio. Hasta que, en una de esas reuniones, se puso de pie y dijo con firmeza: si medir el rendimiento es solo contar monedas, entonces nunca entenderás por qué regresé de ese puente. Silencio. Ese chico no me salvó. Me enseñó a ser hombre de nuevo. Y esta empresa, si quiere vivir 100 años más, tendrá que aprender a respirar como él. Philippe no entendía de política, pero percibía cuando algo en el ambiente se espesaba. Una tarde nublada, al volver del colegio, vio a su padre apoyado en la verja, con los brazos cruzados y la mirada baja. ¿Pasó algo, papá? Jarek tardó un tiempo en responder. Intentaron vetar tu nombre de la ceremonia. Dijeron que estaban politizando tu historia. No entiendo. No hace falta. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, ya has hecho más de lo que cualquier medalla puede reconocer. Pero ese mismo día, una ola de solidaridad se apoderó de las redes sociales. Maestros, trabajadores, periodistas, madres y padres, todos comenzaron a publicar el hashtag #deja que Philippe brilla. En menos de 24 horas, fue el tema más comentado en el país. Cuando llegó el día de la ceremonia, Philippe estaba nervioso. Llevaba una sencilla camisa blanca, pantalones de tela y un abrigo azul, no el suyo, sino uno nuevo, donado por un diseñador que dijo: quiero vestir a un verdadero héroe. Vitkovsky fue con ellos. Entraron juntos al Salón Dorado de la capital. Entre políticos, embajadores y empresarios, había un niño con síndrome de Down, que simplemente había hecho lo que su corazón le decía. Cuando lo llamaron al escenario, no habló. Simplemente levantó un dibujo que él mismo había hecho. Era un puente, con decenas de personas abrazándose sobre ella. El público se puso de pie y dio una ovación de pie. E incluso aquellos que antes lo habían criticado, se inclinaron en silencio. En el camino de regreso, en el tren nocturno a Cracovia, Philippe apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Padre». «Sí. El puente de ese dibujo, existe». Jarek sonrió. «Ella está dentro de ti». Y abrazó a su hijo como si abrazara al mundo entero. Desde el día de la ceremonia en Varsovia, Philippe no podía salir de casa sin ser reconocido. En la panadería le regalaron dulces. En la escuela, los profesores le pidieron que hablara sobre la valentía. Al principio, sonrió, pero con el tiempo, comenzó a tener un peso invisible. «No soy un héroe», le dijo a su madre una noche, mientras dibujaba en silencio. «No tienes que serlo, mi amor. Solo tienes que seguir siendo tú». Y ese era precisamente el problema. El tú que era Philippe empezaba a perderse entre expectativas, compromisos, reuniones, invitaciones y cámaras. Un chico que solo quería ayudar a alguien en el río era ahora el símbolo de todo un país. En la escuela las cosas también han cambiado. Algunos colegas comenzaron a tratarlo con indiferencia, como si fuera demasiado diferente para jugar con él. Otros querían estar a su lado todo el tiempo, por estatus. Pero había un amigo que nunca cambió: Kuba. Flaco, de mejillas regordetas, con los calcetines siempre torcidos. Desde el jardín de niños, eran inseparables. Se sentaban juntos en el recreo, jugaban juegos de papel en la clase de matemáticas e intercambiaban pegatinas de la misma colección, aunque Philippe nunca recordaba pegar los duplicados en el álbum. «Eres un héroe perezoso», bromeó Kuba. «Eres un extra ruidoso», replicaba Philippe. Fue una verdadera amistad. Y es precisamente por eso que lo que ocurrió ese jueves congeló el corazón de Philippe. Durante el recreo, a un estudiante de la clase mayor le robaron el celular. Toda la escuela se puso en alerta. Se llamó a la administración, al profesorado e incluso a la policía local. Unas horas más tarde, señalaron a Kuba. Su mochila estaba en un rincón de la habitación. Tenía un celular escondido allí, dijo un inspector. Philippe se quedó paralizado. Corrió inmediatamente a la oficina del director. No era él. «Philippe», dijo el director con forzada paciencia, «entendemos tu amistad, pero las pruebas». «No era él», gritó con los ojos llenos de lágrimas. Pero nadie quería escuchar. Suspendieron a Kuba. Llamaron a sus padres.
La escuela quedó en silencio. Y Philippe, que una vez fue el niño admirado, ahora también era el amigo del ladrón. Esa noche, Philippe no comió. Él dibujó. Dibujaba sin parar. Papel tras papel. Líneas gruesas, rasgos duros, rostros sin ojos. Jarek vio los dibujos esparcidos por la habitación y se sentó a su lado. ¿Quieres decírmelo? Philippe no respondió. Solo mostró un dibujo. Dos niños. Uno en la oscuridad, el otro en la luz. Ambos tomados de la mano. Entre ellos, una pared con la palabra verdad escrita en una grieta. Papá. No sé qué hacer. Si defiendo a Cuba, me odiarán. Dirán que el héroe protege a los criminales. Pero es mi amigo. Sé que no haría eso. Lo sé. Jarek se quedó en silencio por un rato. Luego tomó una hoja de papel en blanco, la colocó sobre la mesa y dijo: dibuja lo que harías si no tuvieras miedo. Philippe miró a su padre. Y, en silencio, dibujó. Al día siguiente, toda la escuela se reunió en el salón principal. Era el día de la asamblea pedagógica, un evento mensual para tratar temas importantes con los estudiantes. Esta vez, no fue el director quien inició la reunión. Fue Philippe. Caminó hacia el escenario lentamente, vistiendo un abrigo azul y un sobre en sus manos. La directora intentó intervenir, pero el micrófono ya estaba delante de ella. No sé hablar bonito, empezó en voz baja. Pero sé dibujar. Y puedo sentir. Sacó varios dibujos del sobre. Uno de ellos mostró una escala. A un lado, una medalla de oro. Al otro, un niño sentado solo. Esta medalla es lo que recibí cuando ayudé a alguien. Este chico es mi amigo Cuba. Hoy dicen que hizo algo malo. Pero sé que no fue así. Porque lo conozco. Porque, cuando nadie me veía, él fue quien me ayudó con la tarea. Él fue quien me dio la mitad de mi merienda. Él fue quien me abrazó cuando lloré a escondidas en el baño. La habitación estaba absolutamente en silencio. Y si ser un héroe significa estar en silencio cuando otros me necesitan, entonces no quiero ser un héroe. Se convirtió en otro dibujo. Esta vez, dos niños de pie sobre un río. Uno a punto de saltar. El otro, con las manos extendidas. No fui el único que salvó a alguien ese día. A veces, quien nos atrapa antes de caer es aquel a quien el mundo ni siquiera ve. Philippe bajó del escenario. Nadie aplaudió. Pero nadie lo olvidó jamás. La semana siguiente, revisaron nuevas cámaras de seguridad. Descubrieron que el celular había sido colocado en la mochila horas después del robo, por otro estudiante que intentaba vengarse de Cuba por una vieja pelea. Se levantó la suspensión. Cuba regresó. Y cuando vio a Philippe en el pasillo, corrió y lo abrazó fuerte. Sabía que no me dejaría sola. Philippe no respondió. Pero abrió su mochila y le entregó un dibujo. Era solo un corazón, con dos manos sosteniéndolo. En el centro, una simple frase. Un héroe es el que permanece. La semana siguiente, Philippe recibió una nueva invitación. En esta ocasión, para hablar en el Parlamento Europeo de la Juventud en Estrasburgo. ¿El tema? Inclusión, justicia y valentía en la juventud. Pero antes de aceptar, le preguntó a su padre: ¿puedo llevarme a Cuba? Jarek sonrió. Creo que será la primera vez que dos extras compartan un micrófono. Philippe se rió. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente se rió. El tren surcaba el paisaje europeo como una serpiente silenciosa. Philippe, pegado a la ventanilla, observaba pasar los árboles en borrones verdes y amarillos. Su abrigo azul estaba en su regazo y su cuaderno de dibujo apretado contra su pecho. A su lado, Cuba comía galletas de mantequilla que su madre le había metido en la mochila. Hablaba sin parar de todo lo que harían en Estrasburgo, conocer a otros jóvenes, ver una torre de cristal donde se reunían los políticos, comer croissants, aunque él prefería el pan con mantequilla. ¿Crees que entenderán mi polaco mezclado con miedo? Bromeó Philippe. Claro. El miedo es el lenguaje oficial del mundo adulto, respondió Cuba, y ambos rieron. Pero por dentro, Philippe sentía un nudo en el estómago. No era miedo al público. Era miedo a decepcionar. Ya no era solo la escuela, ni solo la ciudad. Era un escenario más grande. Y él seguía siendo solo un niño con dibujos y verdades sencillas. La inauguración del Parlamento Europeo de la Juventud fue solemne. Cientos de jóvenes se sentaron en semicírculo, con banderas nacionales proyectadas en pantallas y traductores simultáneos en cabinas de cristal. Un mundo de protocolos, códigos y discursos ensayados. Cuando anunciaron, desde Polonia,
Filip Kowalski y Jakub Brona. Algunos ojos se giraron, curiosos. Dos niños. Uno con síndrome de Down. Otro con zapatillas desatadas. Subieron juntos al escenario. Filip había preparado un texto con la ayuda de su madre. Pero al ver al público, se olvidó de todo. Kuba susurró. Haz lo que siempre haces cuando te quedas atascado. Filip respiró hondo. Sacó un dibujo de su cuaderno. Mostró al público. Un grupo de jóvenes intentando reparar un puente roto. No vinimos a enseñarles nada, empezó con voz firme. Vinimos a recordarles. A recordarles que los héroes no llevan capa. Llevan mochilas, a veces chanclas agujereadas, y un poco de valentía. Los traductores comenzaron a reproducirlo en francés, alemán e italiano. Lo que hice por un hombre en el río fue pequeño. Pero lo que él hizo después, fue enorme. Porque usó lo que tenía para cambiar lo que le dolía. Filip señaló a los parlamentarios adultos en la parte superior de la galería. Tienes muchas palabras hermosas. Pero la pregunta es, ¿qué harás con ellas ahora? El silencio era denso. Y entonces, estallaron aplausos desde el fondo de la sala, seguidos de más aplausos. No porque el discurso fuera perfecto, sino porque era genuino. Tras el evento, ambos fueron invitados a una rueda de prensa. Y fue allí donde sintieron el peso del escenario internacional. Un periodista francés preguntó, Filip, ¿crees que Europa es justa con las personas con discapacidad? Filip no lo entendió al principio. Kuba lo tradujo con palabras más sencillas. Pensó un rato. Luego dijo, Europa es como una casa preciosa, pero con escaleras. Y hay gente que solo necesita una rampa. Otro periodista preguntó, ¿tiene intención de dedicarse a la política en el futuro? Filip se rió. No. Quiero seguir dibujando. La política puede escucharme, pero prefiero escuchar el silencio de quienes no tienen micrófono. La sinceridad encantó a algunos, y molestó a otros. Más tarde, en una reunión privada con algunos representantes políticos, hubo tensión. Un parlamentario sugirió utilizar la imagen de Filip para una campaña institucional de la Unión Europea sobre juventud e inclusión. Por supuesto, mantendremos el control de la narrativa, con textos aprobados. Esto beneficiaría a la Fundación RSECA y daría visibilidad a todos. Jarek, que estaba presente, pidió tiempo para pensar. Pero en la habitación del hotel, Filip estaba inquieto. Papá, ¿quieren usar lo que hice como decoración? Como flor para el escaparate. Sí. ¿Y puedes decir que no? ¿Y si esto daña la fundación? ¿Y si dejan de ayudar a otros niños por mi culpa? Jarek se arrodilló al nivel de su hijo. Filip, las cosas que cambian el mundo no necesitan publicidad. Necesitan raíces. Y tú eres una raíz. No una valla publicitaria. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café, Filip tomó una decisión. Cuando volvieron a reunirse con los parlamentarios, sacó otro dibujo de su cuaderno. Era un megáfono, pero solo salían flores. No quiero que mi voz se use para gritar. Solo quiero que me abrace. Y le tendió el dibujo. Puedes usar esto, pero sin influir en mi personalidad. El parlamentario miró el papel sin saber cómo reaccionar. Jarek sonrió. Kuba comió otra galleta. Para cuando regresaron a Cracovia, la historia ya había corrido por los periódicos. No como, Filip acepta ser el chico del cartel, sino como, un chico polaco le dice a Europa, no quiero un escaparate, quiero la verdad. La repercusión fue enorme. La Fundación RSECA recibió nuevas donaciones. Otras ONG de inclusión comenzaron a citar a Filip en sus materiales. Y escuelas de todo el mundo comenzaron a usar sus dibujos como material didáctico en clases de ética y ciudadanía. Pero en casa, seguía igual. Jugaba con Kuba, comía galletas, se le olvidaba el abrigo en la escuela y garabateaba en su cuaderno hasta tarde. Uno de sus nuevos dibujos mostraba a un niño plantando un árbol. En el cartel. Aquí surgen gestos que no piden aplausos. Y así, aún sin quererlo, Filip comenzó a plantar árboles en corazones que habían olvidado lo que era ser humano. El otoño llegó rápidamente a Cracovia. Las hojas caían en espirales doradas sobre la acera, y el cielo, antes despejado, se tiñó de tonos grises. Sede de Fundac RSECA, los teléfonos sonaban sin parar. Noticias circuladas por todos los canales. La Fundación del Niño Símbolo de Inclusión es investigada por malversación de fondos. Documentos muestran pagos sospechosos realizados por una empresa vinculada al exbanquero Witkowski. Jarek estaba de pie en el pasillo leyendo los titulares.
Philip, en el sofá con su libreta en el regazo, observaba a su padre en silencio. Cuba se detuvo a mitad de un refrigerio. ¿Es eso cierto?, preguntó ya irritado. Claro que no, dijo Jarek. Pero la verdad tarda más en oírse cuando el clamor es más fuerte. La noticia había sido infiltrada. El propio abogado de Jarek descubrió que un exdirector de Witkowski Holdings, despedido meses antes por irregularidades, había filtrado documentos censurados. El objetivo era simple: desacreditar a Philip y desestabilizar la fundación, ahora una referencia nacional. Y por un tiempo, lo hicieron. Algunos patrocinadores suspendieron las donaciones. Las visitas a las escuelas disminuyeron. Los periodistas comenzaron a rondar la casa familiar. Philip tuvo que dejar de ir a la escuela por unos días. El acoso era insoportable. Una de esas tardes, sentado junto a la ventana, dibujó un barco que se hundía. Pero junto a él, otro dibujo: un niño buceando para salvar a alguien atrapado. Padre, dijo, ¿aún vale la pena intentar salvar lo que se hunde? Jarek, cansado, se arrodilló. Hijo, no ahorramos por vanidad. Ahorramos porque el mundo ya tiene demasiada gente ahogándose. Cuba se negó a aceptar el silencio. Tenemos que hablar, conectarnos, hacer videos. ¿Y hacer que parezca que estamos desesperados por limpiar nuestra imagen?, replicó Jarek. La verdad camina despacio, pero tiene pies firmes. Entonces Philip tuvo una idea. Al día siguiente le pidió a Julia, su madre, que filmara un video sencillo. Él sentado en la orilla del Vístula, con el mismo abrigo azul. No sé hablar como adultos, dijo a la cámara. Pero sé lo que he vivido. Y lo que ayudé a construir. Si alguien cometió un error, que sea castigado. Pero que investigue con justicia. Sin destruir lo que tantos niños aún necesitan. Al final del video, mostró un dibujo. Una casa en ruinas, con niños reconstruyendo un muro ladrillo a ladrillo. En la puerta, la palabra, esperanza. El video se volvió viral. Ese mismo fin de semana, antiguos beneficiarios de la fundación organizaron una marcha silenciosa. Miles de personas con pancartas, sillas de ruedas, bastones, dibujos infantiles y camisetas con el nombre de Philip salieron a las calles de Cracovia. No gritaron. Caminaron. Con respeto. Los carteles decían: no borres lo que se hizo con el corazón. Transparencia, sí. Injusticia, no. Salvó a un hombre. Y a miles más después. La conmoción fue tal que el gobierno local tuvo que emitir un comunicado público pidiendo cautela en la investigación y respeto a la imagen del niño. Días después se completó el informe de auditoría independiente. Sin malversación. Sin fraude. Sin transferencias irregulares. El escándalo se disipó como la niebla ante el sol. El exdirector involucrado fue demandado por difamación. Junto con 3 sitios de noticias que publicaron la acusación sin verificar la fuente. Esa noche, la sede de la fundación recibió cientos de flores. Y entre los regalos, había un sobre sin nombre. En el interior, una nota. Perdón por dudar. No estás hecho de piedra, sino de raíces. Y las raíces mantienen unidas las montañas. Philip leyó en silencio. Luego dibujó. Era un castillo, con cimientos hechos por pequeñas manos. El caso, paradójicamente, dio más fuerza a la causa. Philip fue invitado a una entrevista en vivo en el canal nacional. Cuba asistió, otra vez con las zapatillas desatadas. La presentadora sonrió al verlos entrar. ¿Has pasado por mucho? ¿Alguna vez has pensado en rendirte? Philip respiró profundamente. No, porque lo que hacemos no se trata de nosotros. Se trata de los demás. De quienes aún lo necesitarán. Si el puente se tambalea, lo reforzamos. Pero no abandonamos a quienes aún lo están cruzando. El público aplaudió. Cuba levantó un cartel escrito a mano. Un héroe no es alguien que nunca cae. Es alguien que levanta a otros mientras aún están de rodillas. En los meses siguientes, la fundación adquirió un nuevo edificio. Diseñado por jóvenes arquitectos, contaba con espacios accesibles, salas de arte y una sala especial llamada Estudio del Silencio, donde los niños podían dibujar aquello que no podían expresar con palabras. Le pidieron a Philip que nombrara el nuevo centro. Eligió algo sencillo. Raíces del río. Y en la entrada, una placa con las palabras grabadas. Empezó con un gesto. Y continuó con muchos otros. Porque la valentía es como el agua, siempre encuentra la manera. Y así intentaron cortar lo que estaba floreciendo. Pero terminaron regándolo sin querer. Pasaron los años.
Los titulares cambiaron, al igual que los nombres en las paredes de los edificios. Pero en Cracovia, a orillas del Vístula, aún había una casa con ventanas de colores, donde los dibujos infantiles contaban historias sin necesidad de letras. Filip creció. No se convirtió en político ni en una celebridad. Siguió dibujando. Siguió abrazando con la mirada. Siguió extendiendo la mano sin preguntar su nombre. Su cuaderno, ahora viejo y lleno, fue donado a la Fundação Raíces do Rio, que ahora actúa en más de 10 países, llevando arte, inclusión y escucha a niños que nunca han tenido voz. A la entrada del edificio principal se erigió una pequeña y discreta estatua. No era un busto tradicional. Era la representación de un niño, con abrigo azul, de la mano de un anciano invisible. En la base, una frase sencilla. Saltó al río. Y enseñó al mundo a nadar.